Noches, gracias por atender a la llamada de prueba de fuego. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, queríamos pedirte una opinión sobre los candidatos inhabilitados. Digamos, el día de hoy en el Congreso se ha visto la inhabilitación. Estaba justamente revisando la última información sobre la situación de Pedro Castillo. El Pleno del Parlamento no alcanzó el número requerido como ocurrió en su momento, además, con Betsy Chávez. ¿Qué supone esto en la práctica para la actividad política de Pedro Castillo, a pesar o contra quien pesa una condena por conspiración para la rebelión? Bueno, mientras no esté inhabilitado, obviamente sus derechos se mantienen y él podría ser inscrito como un designado en cualquier partido. Entiendo que Juntos por el Perú lo tenía justamente pensado para que encabece la lista de Senado. No sé si es que hay otra eh, posibilidad más adelante para que el Congreso en otra oportunidad lo haga, pero entiendo de que efectivamente no se consiguieron los votos. Sí, se llegó No sé solo a si 44 cuando se necesitaba 68. 68, sí, Sí. sí. Entonces, no sería el primer caso de una persona que estando cumpliendo por lo menos prisión preventiva pueda estar candidateando. Que no es el Vamos caso de a pasar. Castillo, vamos, Castillo ha sido condenado, ¿no? Ha sido condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, pero además el Poder Judicial también le impuso 2 años de inhabilitación. Por eso escuchaba a algunos congresistas decir el día de hoy que no se podía pedir algo que ya había sido resuelto en el ámbito penal. ¿Tú coincides con ello? Mira, constitucionalmente, y esto fue una modificación en el año 2019, 2020, no pueden ser candidatos aquellos personas que están condenados en primera instancia, Que es y que es el caso de el caso. Castillo, que es el caso de Castillo. O sea, la inhabilitación, digamos, suma, y por lo tanto, en principio tendría sus derechos habilitados, pero la condena en primera instancia lo podrán inscribirlo, pero va a proceder una tacha, pues, ¿no? Mm, Entonces es casi por gusto. mm. Quizá hacer un poco de movimiento, tratar de asociar eh, Juntos por el Perú con Castillo, pero yo creo que, no creo, sino que es imposible que pueda él candidatear, postular. De acuerdo. Quería preguntarte también sobre la impresión que te ha dejado estas elecciones internas en los partidos políticos, ¿no? Sobre las modalidades que han utilizado algunos cuando han dicho un militante un voto, que han sido los menos y la mayoría optó por la modalidad de delegados. Era algo que se veía cuando se eliminó las PASO, ¿no? Era Sin duda. una, claro, y en algún momento fuiste bastante crítico con esa posibilidad. Al cabo ya de lo que hemos visto a la interna de los partidos, ¿qué impresión te causa, qué sensación tienes y qué crítica podrías hacer o no a los partidos? Mira, tal como está ahora la norma, es mejor regresar antes de 2003. ¿Sabes por qué? Porque esto es puro formalismo y le cuesta al Estado. No le cuesta poco, le cuesta millones. ¿Cuánto? Y por el contrario, estamos hablando de entrampamientos burocráticos, inversión de dinero en logística, administración, una franja que cuesta como cerca de 5 millones, en fin, todo bajo el conjunto de normas mal elaboradas que no cumplen con lo que en principio se buscaba. Las PASO tenían la particularidad de tener un conjunto de resultados que, digamos, mejoraba la calidad del proceso. Siendo estas ya eliminadas, los partidos tenían para optar por tres posibilidades: las abiertas, pero no obligatorias, que obviamente ninguno prefirió; la segunda, que es la elección directa de los militantes, que la escogió solo el APRA;
pero Sí. Renovación Popular, debido a que no modificó su estatuto, tuvo que someterse a esta segunda. Los dos han logrado elegir sus candidatos y las 37 otras van a ir por delegados, que mira, eso ya está definido. Esto Mm. de los delegados, Mávila, es puro formalismo, no hay competencia. Es lo que justamente se criticó siempre, el control de parte de las autoridades, jefe, dueño del partido. Y entonces, de verdad, lo que va a ocurrir este domingo es que se van a reunir los delegados que han sido elegidos. ¿Quién ha visto que se elige a los delegados? Nadie, nadie, ni los medios de comunicación. Es decir, eh, se han elegido delegados para que este domingo, tras un formalismo, se presenten ya los candidatos que están previamente ya escogidos. Claro, y que más o En menos el ya caso, conocemos. y mira tú, en el caso del APRA, que es el partido que hubo una competencia a nivel de la fórmula presidencial hasta de 14 candidaturas, donde superó el umbral, digamos, largamente. Sin embargo, mira, sin embargo, han participado el 36% de los militantes. Uno se pregunta, ¿y qué pasó con el 64% de los militantes? ¿Por qué no van a votar? Además de un Y partido ese, como el y APRA, ese ¿no? es, y ese, pues eso es lo que, eso es lo que, ese es el APRA. El porcentaje en Renovación Popular es menor y en el resto ni siquiera se sometió a esta fórmula. Y este es el otro problema. Las PASO tenían un umbral que tenían la capacidad de reducir el número de partidos. De estos 39 se hubiera reducido drásticamente, cosa que no va a ocurrir ahora, porque los 39 van a seguir en carrera. Y Correcto, pero vamos a tú tener crees, entonces problemas, sí, ¿sí? quería preguntarte por un comentario que hizo más temprano el candidato también, precandidato Jorge Nieto. Nos decía que de pronto ha llegado el momento de la renovación, de que estos muchos partidos, digamos, tradicionales, históricos, al no alcanzar la valla, de pronto van a tener que ceder el espacio a nuevos partidos. ¿Cómo analizas tú el eventual o lo que se ha denominado un eventual castigo por parte del electorado a las fuerzas políticas que hasta el momento mantienen, digamos, el control en el Parlamento, ya estos partidos tradicionales, que de alguna manera también, en el caso de Acción Popular, por ejemplo, a través de la bancada, no es que haya propuesto una gran renovación en el ejercicio de la política nacional? Mira, eh, hasta este momento eso existe parcialmente. Los sondeos, las encuestas, digamos, más serias, señalan, por ejemplo, que de los partidos que están en el Congreso renovarían su permanencia, el caso de Renovación Popular, el caso de Fuerza Popular, quizá el caso, eh, si es que crece un poquito más Alianza para el Progreso, quizá, pero las encuestas no nos permiten todavía auscultar cuál es el apoyo que tendrían no las listas presidenciales, porque la permanencia o no es en la votación parlamentaria, Claro, sea Congreso. Cámara de Diputados o senadores, y todavía no tenemos encuestas sobre eso. Entonces, proyectar y decir que esta intención de voto presidencial será la misma del Parlamento es un error, pero supongamos que así sea. Pero hay un De arrastre. allí sí, pero el arrastre no es que te equipara, si tienes 10% vas a sacar 10%. Algunos partidos tienen capacidad de arrastre y otros no. Y siendo la complejidad de la boleta debido a que hay 5 elecciones, o sea, columnas que vamos a tener en la cédula y 39 filas, esto va a crear una enorme confusión. Entonces, sí, alguno de los 10 partidos va a ser castigado, indudablemente, pero varios de los que yo creo que, por lo menos hasta ahora, inicio de diciembre, algunos de estos que forman parte de la coalición, que mantiene el control en el Congreso y por lo tanto la vida política nacional,
renovarían. Entonces lo que dice Jorge Nieto, esto que hay una posibilidad de renovación, hubiera sido incluso más factible, con una proporción más alta, si se hubieran configurado coaliciones más amplias. Claro. Tú tienes un montón de partiditos pequeños, con gente sí, más o menos reconocidas, Mm. capacidades profesionales y políticas. Bueno, ¿y por qué no hicieron una coalición? ¿Hubieran tenido una mayor oportunidad? No, todos quieren ser cabeza de ratón, ese es el problema. Sí, Y claro, aquí, entonces aquí sus ha sido posibilidades, realmente ¿no? lamentable que no se haya Lamentable, pero podido, realmente porque lamentable. eso nos demuestra la poca capacidad de diálogo y de ceder. Es decir, hay una angurria de pronto por la Totalmente. presidencia. No, uno no termina de entender. ¿O es que acaso cualquiera considera que la única manera es alcanzar, digamos, un cargo como el de presidente de la República, pero no se da cuenta que la construcción de una propuesta política requiere también de personas en las otras posiciones, en las bases, porque la pelea aquí, en el fondo, la discusión ha sido por quién iba a la plancha. Básicamente, cuando hemos Totalmente. comentado, la mayoría era no nos pusimos de acuerdo, no en el plan, no en el ideario, no nos pusimos de acuerdo en los nombres que conformarían las planchas presidenciales. Y eso dice Bueno, mucho. los más francos dijeron eso, otros Sí, lo envolvieron en temas programáticos, sí, de plan, etcétera. Pero tú bien lo señalas. Esto ha sido finalmente y lamentablemente una discusión en donde estuvo primero el tema de los cargos, quién es candidato presidencial, y no solo ahí, sino cuál es tu cuota en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, de tal manera que solamente tenemos tres coaliciones, Mávila. Hemos reducido de 43 a 39, casi nada. Mira, en Argentina, en el año 2023, hubo 55 partidos, pero se acomodaron alrededor de 5 coaliciones. Entonces tú tenías una claridad para el público también, para el elector, por escoger pues entre 5. Pero acá no, acá lo que tú tienes es un montón de liliputienses. de Todos acuerdo. creen que va a llegar el verano y por alguna razón divina, una casualidad, van a salir disparados como una centella y es la sorpresa. Todos De creen acuerdo. que pueden ser la sorpresa y eso es lamentable, ¿no? Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias por conversar No, con gracias a nosotros esta ti, noche y Gabriela. vamos a estar en permanente comunicación por supuesto, siguiendo los hitos que se vayan cumpliendo en el cronograma electoral. Ustedes, por supuesto, tienen toda la información, como siempre, a través de la multiplataforma de RPP. Muchas gracias por habernos acompañado.